Capítulo 41. El segundo libro. Song Li-Qian solo pudo explicar torpemente. Son Song Li Bensun y Song Li Jinjiang del clan Song Li. Estos dos eran miembros de una rama familiar de hace 200 años. Más tarde se unieron al clan como cultivadores invitados y se convirtieron en mis asesores. Después de escuchar sobre el volcán, les envié un mensaje, con la esperanza de que pudieran ayudar. ¿Se les podría permitir entrar? Era cortés y, como cultivador de Mahayana, sus palabras tenían peso. Los discípulos del pabellón lo llevaron a ver al maestro del pabellón, para informar las noticias. Song Li Bensun y Song Li Jinjiang. Esos nombres son. El maestro del pabellón apoyó su frente en su puño mientras leía el rollo de bienvenida que Song Li-Qian había escrito. Song Li-Qian se había disculpado porque los dos cultivadores invitados se habían olvidado de dar rollos de bienvenida, y por lo tanto él había escrito algunos con sus nombres en ellos, esperando el perdón del maestro del pabellón. Los ojos del maestro del pabellón del espíritu violeta estaban pegados en esas dos palabras, Bensun y Jinjiang, por lo que Song Li-Qian intervino y dijo con una leve sonrisa. El maestro del pabellón puede no saber que el clan Song Li cultiva el camino de los sabios. Cada discípulo elige una rama del aprendizaje. Como su fundamento, se incluye cada una de las 6 artes de los caballeros, ritos, música, tiro con arco, equitación, literatura y aritmética. Song Li Bensun cultiva ritos, mientras que Song Li Jinjiang cultiva música. Estos dos tienen algunos caprichos académicos y querían asegurarse de que otros supieran lo que estudiaban, así que tomaron los nombres de cortesía Bensun y Jinjiang. Sus nombres de nacimiento son Song Li Wen y Song Li Jin. Como su forma de saludar fue realmente impropia, quien quisiera disculparse en su lugar. Ahuecó sus manos ante él, estiró los brazos hacia adelante mientras se inclinaba y dio un saludo muy respetuoso. El maestro del pabellón se enderezó y, después de mirar a Song Li-Qian, dijo: Durante estos 30 años, ha corrido la noticia de que el clan Song Li se avergonzó a sí mismo y dejó pasar un gran tesoro al expulsar a Song Li-Qian. Pensé que era un rumor exagerado, pero después de conocer al errante de pelo de grulla en persona, me he dado cuenta de cómo debería ser un verdadero caballero. El maestro del pabellón está exagerando, dijo Song Li-Qian con una leve sonrisa. El pabellón del espíritu violeta siempre se ha aislado del mundo exterior, y hoy hemos recibido demasiados invitados. Dado que el volcán ha entrado en erupción sin previo aviso, originalmente deseaba sellar la montaña y no permitir a ningún otro forastero, pero a petición del joven maestro Song Li, se les puede permitir quedarse unos días. Muchas gracias al maestro del pabellón. Al ver al maestro del pabellón dejar los rollos de bienvenida, un peso desapareció del pecho de Song Li-Qian. Fue a la campana del amanecer brumoso con algunos otros discípulos del pabellón. El grupo de discípulas se sonrojó al ver a Song Li-Qian y lo bombardeó con preguntas en el camino, preguntándole por qué su cabello era blanco y qué relación tenía con Bai Li King Miao. Song Li-Qian respondió directamente, y cuando dijo que él y Bai Li King Miao solo se habían tratado como hermanos en estos últimos 30 años, los ojos de las niñas se iluminaron. Dentro de la matriz del pabellón del espíritu violeta, nadie podía volar excepto usando el carruaje y los barcos voladores del maestro del pabellón. El barco volador era mucho más lento que la propia velocidad de Song Li-Qian, además viajaba con algunas hermosas mujeres cultivadoras, por lo que Song Li-Qian estuvo incómodo durante todo el camino hasta llegar a la campana del amanecer brumoso. Cuando los discípulos abrieron la barrera, Song Li-Qian sintió entrar a Ben René y Jin Han-Jian. Se aseguró de hablar primero. Ha pasado un tiempo, hermanos. Se precipitó ante los discípulos para agarrar las manos de ambos, tratando de hacerles una señal. En el momento en que tocó la mano de Ben René, dudó. Se volvió hacia Ben René, y aunque sus ojos estaban vendados, la confusión era clara en su rostro. Gracias por darnos la bienvenida, joven maestro Song Li, dijo Ben René con frialdad. ¿Por qué no hablamos adentro? Ben René no había predicho que Song Li-Qian se apresuraría a agarrar su mano y no pudo evitarlo a tiempo. Song Li-Qian, tocando su brazo falso,
había percibido instantáneamente que algo estaba mal en él. Song Liqian también sabía que no podían discutir esto en este momento y rápidamente presentó a Ben Rene y Jin Hanjian al resto de los discípulos. Al ver que las dos tenían un aspecto sencillo y poco llamativo, incomparable con el de Song Liqian, y que además actuaban con bastante indiferencia, las chicas se quedaron junto a Song Liqian todo el camino de vuelta. Al regresar a sus habitaciones, Song Liqian transmitió de inmediato: Maestro de secta Benren, su mano. Podemos discutir eso más tarde. Háblame del maestro del pabellón, respondió Benren con la misma rapidez. Song Liqian solo pudo dejar pasar el tema. Viendo que Jin Hanjian ya había colocado una matriz de insonorización, habló sin preocuparse. Tengo 3 dudas sobre el maestro del pabellón. Primero, todos los discípulos del pabellón del espíritu violeta son mujeres, excepto el maestro del pabellón. En segundo lugar, la erupción fue completamente impredecible, y el maestro del pabellón apareció demasiado rápido. Llegó cuando las llamas apenas habían disminuido. Considerando la velocidad de su carruaje, debió salir antes de la erupción. Según mis cálculos, si había empezado a prepararse para partir hacia el cráter desde la llegada de Bai Li King Miao, entonces el momento sería perfecto. Tercero, nuestros arreglos de alojamiento. Song Liqian dibujó un mapa del pabellón del espíritu violeta sobre la mesa con el té derramado. Señaló una de las habitaciones y dijo: Aquí es donde se aloja Bai Li King Miao. ¿Tienen una casa de huéspedes justo al lado de la residencia del maestro del pabellón? Preguntó Ben René, entrecerró los ojos ante el mapa y sintió que le recordaba a alguien. Sospecho que su objetivo es la señorita Bai Li, dijo Song Liqian. ¿El señor Ben Ren también ha notado que la señorita Bai Li tiene particularmente buena suerte? Este venerable lo sabe. Wonene agitó una mano e hizo que los rastros de té en la mesa se evaporaran sin dejar rastro. No solo yo, sino también otra persona. Rápidamente repasó su encuentro con la anciana suprema del pabellón del espíritu violeta en las llanuras de hielo de 1000 millas hace más de 40 años. Después de pensarlo un poco, Song Liqian dijo: Esto tiene sentido. Sospecho que el maestro del pabellón es una mujer disfrazada de hombre. Si ella es el inmortal errante que este venerable derrotó hace 40 años, ¿por qué poseería a un hombre? Preguntó Ben René. Creo que lo descubriremos en los próximos días, dijo Song Liqian, con un pergamino de bambú en la mano. Solo habían pasado 2 días cuando el maestro del pabellón sacó su preciosa hierba corazón de cerradura, reuniendo a los discípulos de la secta Sanrin y a los 3 visitantes del clan Songli, anunció a todos: Ya he sacado la hierba y estoy dispuesto a dársela a la secta Sanrin, bajo una condición. Si no viola nuestros principios, la secta Sanrin aceptará con gusto, dijo Ewensao, de pie. Estas líneas eran exactamente las mismas que en el libro. De acuerdo con la trama del libro original, lo siguiente debería ser la maestra del pabellón exigiendo la mano de Ewensao en matrimonio. Ahora que ella era un hombre, ¿qué pasaría? Ben Ren observó atentamente. Es muy simple. Solo quiero que Bai Li King Miao se case con el pabellón del espíritu violeta. El maestro del pabellón miró a Bai Li King Miao, que era la que estaba sentada más cerca de él, y sonrió cálidamente con una mirada tierna. De ninguna manera. Está bien. 2 voces hablaron a la vez, pertenecientes a Ewensao y Liu Xingye. Naturalmente, Ewensao había dicho, de ninguna manera. Al escuchar a su esposa decir, está bien, la miró. Sin embargo, no podía pelear con ella en público, y después de solo una mirada, reprimió su ira y se giró hacia el maestro del pabellón. Incluso si esto no viola los principios comunes, es una decisión importante en la vida de Michimei. No puedo aceptarlo. No creo que la decisión sea tuya. El maestro del pabellón ignoró a Ewensao, solo mirando hacia Bai Li King Miao.
Le ofreció la hierba corazón de cerradura y dijo, si estás de acuerdo y formas un vínculo de alma conmigo, esto puede ser tuyo. Casarse con él y también formar un vínculo de alma. Los compañeros de cultivo rara vez hacían vínculos de alma. Una vez que estuviera hecho, realmente estarían juntos en la vida y la muerte. Mientras uno muriera, también lo haría el otro. Incluso Ewen Wensao y Liu Xingye no habían formado uno. Al final de Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, Ewen Wensao tampoco había formado uno con Bai Li King Miao. En Dios de la Aniquilación, volumen 1, el anciano demonio de sangre había advertido a Ewen Wensao que nunca hiciera un vínculo de alma y dejara que su vida dependiera de otra persona. Eso no era más que una carga. Sixion, esto se trata de la vida del maestro, dijo Liu Xingye palabra por palabra, mirando a su esposo. El maestro del pabellón es un cultivador en etapa mahayana, por lo que Bai Li King Miao se beneficiará formando un vínculo de alma con él. Y con un vínculo de alma, no podrán traicionarse el uno al otro. Dado que el maestro del pabellón hizo esta solicitud, ciertamente no planea robar la esencia de Bai Li Chimei. Su intención debe ser genuina. Chimei no se ha negado, entonces, ¿por qué estás tan agitado? Tú. Ewen Wensao señaló con el dedo a su esposa. Casi la abofetea en la cara. Con fuerza, reprimió su ira y corrió al lado de Bai Li King Miao. Chimei, piensa con claridad. No te deshonres. En la historia original, Bai Li King Miao estaba desconsolado al escuchar que el maestro del pabellón quería casarse con Ewen Wensao, rogándole que reconsiderara entre lágrimas. Ewen Wensao había dicho más o menos lo mismo que Liu Xingye. Chimei, se trata de la vida del maestro. Ahora que el maestro del pabellón había cambiado de género, Ewen Wensao decía todo lo contrario. Ben René ya había descubierto casi todo. No habló, solo entrecerró los ojos hacia Bai Li King Miao y esperó su decisión. Su Wai era un junior y no era su lugar hablar en esta situación. Sabía que su maestra era una idiota. Cuando llegó a la etapa de formación del núcleo, porque era un cultivador fantasma, había recibido una tribulación de la etapa de transformación de la deidad y había sufrido lesiones graves. Su maestra lo había llevado al Valle de la Reminiscencia en busca de un sanador inmortal errante. El sanador la hizo pasar por todo tipo de problemas, separándola de Song Liqian y de la anciana Kingsue con una matriz, y luego exigiendo su alma naciente como pago. La maestra idiota de su Wai realmente ofreció su alma naciente. Afortunadamente, Song Liqian fue inteligente y rompió la matriz a tiempo. La anciana Kingsue le dio una paliza al inmortal errante, luego amenazó con convertirlo en un fantasma y comerlo. El sanador finalmente aceptó tratar a su Wai. Fue entonces cuando su Wai realmente reconoció a Bai Li King Miao como su maestra. También fue por el bien de su maestra que dejó que Kingsue se metiera con su arma vinculada. De lo contrario, ¿qué cultivador querría usar un arma como esa? Pero él estaba dispuesto a hacerlo por su maestra. Su Wai temía que su maestra estuviera de acuerdo, por lo que agarró la mano de Kingsue. Ella era la persona más fuerte y de mayor antigüedad aquí, y la única con derecho a negarse por Bai Li King Miao. ¿Para qué me estás agarrando? Kingsue le dio una mirada a su Wai. Si quieres algo, solo dilo. Su Wai, Afortunadamente, Song Liqian estaba familiarizado desde hace mucho tiempo con los hábitos de sus compañeros. Rápidamente se levantó y dijo: quizás el maestro del pabellón no lo sepa, pero Bai Li King Miao no puede convertirse en el compañero de cultivación de alguien. ¿Por qué? El maestro del pabellón se reclinó en su silla, mirando atentamente a Song Liqian. Su mirada era más cálida que cuando había mirado a Bai Li King Miao. Bai Li King Miao también se levantó. Maestro del pabellón, debido a un accidente anterior, el hermano Song Li y yo hemos tenido parásitos que nos unen el corazón. Son parásitos muy poderosos, y aunque el hermano Song Li ha llegado a Mahayana en estos 30 años, no ha descubierto cómo eliminarlos.
A decir verdad, el joven maestro Zhongli está a solo un paso de ascender, sin embargo, se ha estado conteniendo por mi culpa. Al escuchar a Bai Li King Miao negarse, Su Wei suspiró aliviado. «Oh, déjame ver tus parásitos», dijo el maestro del pabellón. Sostuvo las muñecas de Bai Li King Miao y Zhongli Qian con ambas manos respectivamente, enviando su esencia espiritual a sus meridianos. Descubrió que realmente había insectos GU resonantes en su interior, que no era capaz de eliminar con su poder. «Esto no debería ser», murmuró. «¿Cómo ha ocurrido esto? No era así». Cuando Benren escuchó las palabras del maestro del pabellón, su expresión se congeló ligeramente y miró a esta persona con atención. El hombre se parecía un poco al inmortal errante al que le había enseñado una lección hace años, pero no era exactamente igual. Además, ese inmortal errante había reconocido la divinidad de Bai Li King Miao hace más de 40 años, pero nunca actuó, permaneciendo oculto hasta ahora. ¿Había cambiado algo? Después de considerarlo, a Benren se le ocurrió una idea descabellada. Zhongli Bensun se estiró lánguidamente y, actuando como si estuviera aburrido por los asuntos internos de la secta Sanlin, sacó un libro de su manga. Después de todo, él no tenía nada que aportar en el asunto de esta boda, y limitarse a observar el desarrollo del drama tampoco era demasiado apropiado. Los miembros del clan Zhongli siempre tenían las narices metidas en los libros, y el arma vinculada de Zhongli Qian era un pergamino de bambú. Tal vez ese libro era el arma de Zhongli Bensun. Era un libro bastante extraño. En la portada aparecía un hombre joven, una imagen coloreada en oposición a las pinturas de tinta que eran populares en el mundo de los mortales. Las proporciones faciales del hombre eran un poco exageradas, pero no por ello dejaba de ser atractivo. En grandes caracteres a lo largo de la portada estaba Dios de la Aniquilación, volumen 1. Al ver ese libro, el maestro del pabellón inmediatamente soltó a Bai Li King Miao y Zhongli Qian y se puso de pie, con los ojos clavados en el libro en la mano de Benren. «¿Cómo has conseguido?», se interrumpió, y dirigiendo una mirada fría al grupo reunido, dijo: «Si no están de acuerdo con este matrimonio, entonces no tenemos nada que discutir. Acudan a mí cuando cambien de opinión». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a todos los demás mirándose impotentes. Benren transmitió por separado a Zhongli Qian y a Jin Hanjiang, quienes habían notado que algo era extraño. «No vengan a mi habitación más tarde. Denle tiempo para que revele su plan». Guardando el libro, regresó solo a su habitación. Después de acostarse en la cama leyendo por un momento, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, vio a una chica al otro lado, diciendo que el maestro del pabellón necesitaba reunirse con él y solicitaba al señor Zhongli Bensun que fuera sin compañía a la habitación del maestro del pabellón. Sin dudarlo, Benren tomó el libro y partió solo. Después de entrar en la habitación del maestro del pabellón, el maestro del pabellón cerró las puertas y estableció varias matrices. Finalmente, dijo con frialdad: «¿De dónde obtuviste el libro? Lo sacaste a propósito, ¿no? ¿Qué descubriste?». «Parece que no entiendo lo que el maestro del pabellón está preguntando», dijo Benren. «Acabo de escoger un libro para una lectura ociosa, y su contenido resultó ser bastante intrigante. Como estaba aburrido, lo saqué para leer. Dado que obtuviste este libro, tu nombre no puede ser Zhongli Bensun. Zhongli Quang, Sen Sendi, Yao Jiaping. Eres Zhongli Quang», exclamó el maestro del pabellón. «Escuché que el clan Zhongli te expulsó. ¿Posees el cuerpo de este Zhongli Bensun para volver a la vida? Cierto, ya que tienes este libro, probablemente has aprendido técnicas para revivirte. Ya que crees que soy Zhongli Quang, digamos que lo soy», dijo Benren, hojeando el libro. «Sin embargo, hay una parte de este libro que es particularmente intrigante. Aquí mismo, dice que la maestra del pabellón del espíritu violeta es una belleza reconocida, la esposa de Wenzhao, una mujer gentil y dedicada. Al llegar al pabellón,
Me sorprendió bastante descubrir que la maestra del pabellón era un hombre. «Dame ese libro», gritó el maestro del pabellón, alcanzándolo. Denren esquivó y dijo directamente: «En este punto, no sirve de nada que lo ocultes. He obtenido el volumen 1 de Dios de la Aniquilación. ¿Has conseguido uno de los otros volúmenes? ¿Por qué no intercambiamos material de lectura?» Una vez descubierto, el maestro del pabellón guardó silencio por un momento. «Tengo el tercer volumen, el final de la historia. ¿Quieres saber por qué se llama Dios de la Aniquilación? El tercer volumen te lo dirá. Si quieres saberlo, entrégame el primer volumen».